Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Empezamos. Pues estamos aquí otra vez, Guillermo. ¿Qué tal has pasado el verano? Bastante bien, no me puedo quejar. Es cierto que no ha sido un verano exento de problemas y de trabajo, pero bastante bien. ¿Tú qué tal? Si es que siempre estás ocupadísimo, ocupadísimo a tope, preparando. Yo bien, trabajando también, preparando los nuevos podcasts. Preparando todo, diseño, he cambiado todo. Ya lo vas a ver. ¿Y nuestros oyentes crees que os han echado de menos? Hombre, claro. Yo te he echado de Un menos. poco, a lo mejor. 2 meses. 2 meses sin decirte, Guillermo, por favor. Corta. Es broma, es broma. Pero bueno, hoy no hemos venido solamente a decir lo bien que lo hemos pasado en verano y lo morenito que nos hemos puesto, sino para hablar de otras cosas, porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. Hoy toca una dosis diferente, porque si algunas veces hemos llamado a enfermeros, otras veces hemos llamado a médicos especialistas, hoy toca hablar de un tema un poco distinto. A ver, Guillermo, adelanta. Bueno, son unos profesionales que yo creo que les pasa a veces un poco como a los farmacéuticos. Es decir, que podemos hacer tantas cosas, que a lo mejor tenemos tantas salidas profesionales distintas, que a veces nos diluimos. Y yo creo que necesitamos más a estos profesionales de lo que realmente sabemos. Y que también hacen falta más de ellos. Pues sí, muchísimos más, porque parece que este concepto todavía no esté claro a nivel sanitario, yo creo. Pues si quieres, bueno, vamos a hablar sobre los terapeutas ocupacionales, por no dejaros hasta que presentemos al invitado. Así que, Guillermo, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Según el INE, en España hay 7.560 terapeutas ocupacionales en ejercicio, al menos registrados con la actividad de terapia ocupacional. Segundo dato, en 2023 Educations.com determinó que la terapia ocupacional es el cuarto mejor trabajo que se puede desempeñar en Estados Unidos. Los criterios que usaron para determinarlo, las clasificaciones incluyeron satisfacción laboral, cantidad de vacantes y el salario base medio. Y por último y tercer dato, decir que la primera vez que se usa el término terapia ocupacional fue en 1914, también en Estados Unidos, aunque el germen que se desarrolló fundamentalmente en Inglaterra fue a mediados del siglo XIX. La verdad es que, es de envidiar si en Estados Unidos están en esa situación, porque no creo que sea la que tengan aquí en España la mayoría de terapeutas, ¿no, Guillermo? Diría que no. En cualquier caso, la invitada que tenemos seguro que nos puede arrojar un poco de luz en ese tema. Seguro que nos saca de todas nuestras dudas, porque la verdad es que es un concepto que muchos, incluso muchos sanitarios, pues no tenemos claros del todo. No sabemos muy bien qué es lo que realizan. Así que pasamos a presentar a la invitada y así... Sí, por favor. ¿Aprendemos un poquito más hoy? Venga, pues vamos allá. Sí, una dosis de conocimiento. Pues hoy tenemos a Natalia Latorre Sarabia, que es terapeuta ocupacional en Totana, Murcia, y colabora con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la región de Murcia. Bienvenida, Natalia. Bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad que os quiero agradecer la invitación y me sorprendió mucho porque yo nunca he participado en un podcast. Estas modernidades a mí, la verdad que no sé ni cómo iba, tenía muchísimas dudas. Pero claro, siempre hay que recurrir a la adaptación, hay que adaptarse al entorno. Y la verdad que yo quería empezar de una manera diferente. A ver, sorpréndenos. Quería preguntar si conocéis la terapia ocupacional, pero de manera directa. ¿Sabíais lo que era la terapia ocupacional? ¿Conocéis algún terapeuta ocupacional? ¿Habéis tenido contacto con alguien que haya recibido terapia ocupacional? ¿O solamente son las oídas de
es que mi abuelo está en la residencia y hace actividades con una chica que es animadora, que dice que es terapeuta. En lugar de venir a resolvernos dudas, vienes a plantearnos más. Sí, a crear más dudas. Venga, Guillermo, empieza tú. Yo sí conocía la terapia ocupacional, fundamentalmente porque compartía aulas, cuando yo fui profesor de óptica en la Universidad Alfonso X, compartía aulas y espacios con el grado de terapia ocupacional. Y entonces, pues bueno, pues tenemos cierta relación. Mi conocimiento de la terapia ocupacional empezó ahí. Pues nosotros compartíamos, bueno, en la Facultad de Farmacia estaba terapia ocupacional y fisioterapia. Así que compartíamos también zonas, por eso también la conocía. Y no solo eso, sino que tengo un familiar que es terapeuta ocupacional y entonces eso también me ha llevado a buscar qué es para poder por lo menos conversar. Porque han dicho de todo menos lo que es realmente, todo hay que decirlo. Pero sí que tengo contacto directo con lo que es y de hecho esta persona, con lo complicado, o al menos en la zona en la que yo estoy, que es encontrar trabajo, gracias a Dios está trabajando como terapeuta ocupacional, que no es tan fácil como parece. Pues mira, me sorprende que... Me sorprende ya siempre que es que ahora, a día de hoy sí que es verdad que hablas con alguien y dices, ay, pues sí, mi prima es terapeuta ocupacional o yo tengo una amiga que es terapeuta ocupacional. Hace, por ejemplo, 15 o 16 años, cuando yo terminé la carrera, claro, no había... Fue la primera promoción también que hubo aquí en Murcia, yo la hice en la UCAM. Entonces, claro, era la gran desconocida. Entonces, claro, por eso yo quería saber, digo, ¿habéis tenido contacto? ¿Conocéis? Pero claro, sí, en la universidad sí habéis compartido zonas. Tú ya estamos cerquita, Natalia, y yo creo que muchos en Murcia venían a Alicante a hacer terapia ocupacional, que es donde yo creo que era la facultad más cercana y estaban pues en la misma facultad que yo, más o menos. Sí, en Valencia, la gente que es de Alicante. Murcia que quería hacer terapia ocupacional, se iba a Alicante y la hacía, o ya se iba fuera. Sí, o fuera ya. Yo decir que quizá precisamente porque Irene y yo pues hemos tenido cierto contacto con la terapia ocupacional, seamos atípicos y hayamos identificado a lo mejor pues que, oye, que esto hace falta que se conozca más. Exacto. Así que vamos a empezar. Ahora preguntamos nosotros, Natalia. Para empezar, ¿cuáles son las atribuciones, ámbitos de actuación y capacidades de un terapeuta ocupacional? Ponnos más al día. Me parece importantísima la pregunta, sobre todo por el tema de las capacidades, más que del campo de actuación, porque claro, el campo de actuación ya normalmente nos engloban en geriatría, pero no, tú piensas que estamos en todas las etapas de la vida, porque todo es actividad de la vida diaria, desde que te acuestas hasta que te levantas, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo son actividades de la vida diaria, y eso se produce en todas las etapas de la vida, no solamente porque haya una enfermedad o porque haya una discapacidad. No, todos tenemos que comer, ya sea por nosotros mismos o que no nos lo administre otra persona, todos tenemos que ir al aseo, todos nos tenemos que vestir, todos necesitamos la higiene, todos tenemos en mayor o menor medida ocio, todos tenemos un trabajo, necesitamos formación, necesitamos estudiar, tenemos que ir al colegio. Entonces, claro, el campo de actuación es muy, muy amplio. Ya desde la prevención, como digo, en todas las etapas de la vida, y luego ya cuando existe una enfermedad, cuando ya está instalada la enfermedad, que también está presente. Entonces, pues estamos desde las mujeres embarazadas, desde la infancia, adolescencia, etapa de adulto, y ya al final ya la vejez y al final de la vida, que también estamos. ¿Qué es lo que la gente no sabe? Y porque lo relaciona a eso ya. Terapia ocupacional, lo más próximo es que ya está, he tenido un accidente o he sufrido un ictus y entonces, claro, tengo ya la enfermedad, entonces, claro, el terapeuta ocupacional me puede ayudar. No, porque estamos en todas las etapas. Ya sobre todo lo que queremos es darle autonomía para que la persona sea capaz de realizarlas con la mayor satisfacción. Que tú realices... He de decir que el familiar que conozco está con adolescentes que por alguna casualidad pues no pueden seguir el ritmo a nivel colegial
y van a un sitio Claro. adaptado hasta un tiempo, ya puedan ser meses o el año entero escolar, en función de lo que necesiten, y hay varios profesionales ayudándoles en este caso, y en este caso él como terapeuta. Para que yo también me llamó la atención, que yo lo asociaba mucho a la vejez, o a accidentes o a cosas así, y con esto pues aprendí un poco más de que realmente esto es todas las etapas de la vida, que llama la atención, que no lo conocía. Claro, porque tuviese la etapa de la adolescencia, también el que esté estudiando, claro, si ahí existe un desequilibrio, ahí porque, por ejemplo, tiene mucho ocio, pero realmente no tiene una ocupación, existe un desequilibrio. Entonces, el terapeuta ocupacional, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que equilibrar. Entonces, para que la persona al final tenga bienestar, que es lo que se busca, ya no solamente la salud, sino el bienestar. Y el bienestar en todas las áreas de su vida. Entonces, claro, por eso digo que nos asocian a una etapa determinada, a una edad, pero se produce en todo momento, porque tú te pones a pensar desde que te levantas y piensas, ¿qué haces? Te has levantado de la cama, te has puesto a desayunar, te has vestido, te has aseado, vas al trabajo. Entonces, claro, cuando en el momento de que hay un desequilibrio o que no tienes la capacidad, ya no solo la capacidad, sino de cómo lo puedo hacer, pues el terapeuta ocupacional está ahí. Está en cada momento, no solamente en una edad determinada o no solamente cuando tiene una enfermedad. Pero luego cuando también nos pregunta, le dice, bueno, ¿y con las familias qué puedes hacer? ¿Tú realmente puedes trabajar con una familia? Claro, si es que al final todos, antes de cuando vamos a ser padres, yo que soy madre, y dice, pero ¿y cómo hago yo para que mi hijo coma solo? Ya es una cosa tan sencilla. Pues le doy yo de comer. No, lo que tú quieres es que esa persona, ese niño sea autónomo y sea Claro, capaz que de aprenda. resolver. Claro, entonces nosotros también estamos ahí. Es que es lo que siempre digo, que la autonomía pasa que no la valoramos hasta que no la perdemos. La autonomía está muy asociada con la autoestima. Entonces, cuando una persona es autónoma, tiene una satisfacción completa en su vida. Por eso muchas veces en la adolescencia, como tu familiar está trabajando, como no tienen esa autonomía, porque muchas veces tampoco se le da, porque no tienen la obligación de realizar ciertas cosas, o lo tienen la rapidez que hay hoy en día, la rapidez de información, la rapidez de la satisfacción. Sí. Entonces, claro, no tienen esa autonomía, esa satisfacción por la resolución de problemas, no la tienen. Entonces, cuando encontramos ese desequilibrio, y entonces ahí está el terapeuta ocupacional. Vale. Yo creo que así un poco para que se entienda. Estos casos que estás comentando, ¿cuáles crees que pueden ser los casos más típicos o más paradigmáticos de derivación que pudiésemos realizar desde farmacia comunitaria a terapia ocupacional? Y igual lo que es más importante, ¿a quién los derivamos? Es decir, si os podemos encontrar a través de colegios profesionales, clínicas, asociaciones, servicios asistenciales de la administración pública. ¿Dónde podemos estar ahora mismo, a día de hoy, donde estamos? Yo siempre digo, siempre hay que ir a la fuente del colegio, el colegio profesional, ya no solo de terapia ocupacional, sino de todas las profesiones sanitarias, que sería lo fundamental, porque un colegio no solamente atiende a los colegiados, sino al final también está atendiendo a la población en general que quiera recibir información sobre esa profesión. Tú como farmacia necesitas saber qué es la terapia ocupacional, ¿qué hace? Te pone en contacto con el colegio de terapia ocupacional. O tienes un paciente o crees tú que puede ser susceptible de terapia ocupacional, ¿qué puedes hacer? Ir a pedir información en el colegio, porque al final el colegio tiene información de todos los colegiados y de todos los campos de actuación, porque el colegio también se divide en equipos de trabajo, ya que se dedican a la infancia, que se dedican a la neurorehabilitación, sobre todo que están más especializados, entonces te pueden dar formación más específica. ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en clínicas privadas de rehabilitación física, centros de daño cerebral, asociaciones, centros privados que atienden a la infancia y adolescencia, centros de salud mental, centros de día para mayores o el SEDA, y el hospital, por ejemplo, en las unidades de rehabilitación tanto física como de rehabilitación psicosocial o de salud mental, también está el terapeuta ocupacional. En centros ocupacionales también está. En muchos sitios, ¿sí? Claro, es lo que digo, porque estamos en muchos sitios porque la actividad de la vida diaria abarca toda la población, con y sin patología.
porque todo el mundo tiene actividades de la vida diaria, con mayor o menor equilibrio, pero las tiene. Entonces, claro, tenemos muchos ámbitos de actuación. Por ejemplo, aquí en Murcia no se da el tema de amputados, que están en otras zonas, de quemados, por ejemplo, también, que en Murcia no está. El tema de atención temprana, que aquí es más en forma de privada, unas asociaciones que se dedican a la atención temprana o que gestionan. Entonces sí tienen terapia ocupacional, que no los centros públicos. Claro, pero es lo que decía. ¿Los centros públicos no tienen? Yo pensaba que sí. En la atención ¿Pocos? Temprana, Digo, no, pocos, pero sí. solo atención temprana, sí, porque por ejemplo vale. en salud mental sí hay terapeuta ocupacional, Vale. en la RISAC, en la unidad de rehabilitación, también hay terapeuta ocupacional, el SED y SEDA, que la mayoría es de gestión privada, sí tienen terapeuta ocupacional. El centro ocupacionales que son de gestión pública también tienen terapeuta ocupacional, un terapeuta o dos terapeutas ocupacionales también hay. Vamos a hablar después de atención temprana, pero ¿cuáles crees que son los casos más típicos que a lo mejor podemos detectar en farmacia comunitaria que requieran terapia ocupacional? Mira, uno de los casos que yo veo que cuando entro a una farmacia, el tema de los productos de apoyo, sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, se puede vender un producto, pero el entrenamiento de ese producto podría derivar a un terapeuta ocupacional, porque a lo mejor no necesita ese producto, necesita otro tipo de adaptación del entorno. El tema también que se vende, que lo he visto en alguna farmacia, lo que hemos dicho de la infancia, de cubiertos y platos para cuando empieza la alimentación complementaria. ¿Qué puede hacer el terapeuta ocupacional? ¿Qué puede hacer desde la farmacia? Pues derivar cuando una familia te dice, mira que mi hijo no come solo, no sé lo que pasa, se puede derivar a un terapeuta ocupacional que le puede entrenar esa actividad. Que un familiar dice, mira, tengo a mi padre o a mi madre que está en cama, para hacer el aseo, el higiene en la cama, él puede, pero es que no sé cómo lo puede hacer. Pues un terapeuta ocupacional podría adaptarle el entorno para que pueda hacer la higiene por él mismo o participar de manera activa en esa higiene o adaptarle incluso la casa. Muy interesante eso, porque la verdad es que los perfiles que estás diciendo suelen ser frecuentes en farmacia. Claro. Es que la farmacia, yo lo veo que antes de acudir al médico siempre van a la farmacia porque tiene esa cercanía, tiene esa confianza y entonces, claro, el primer paso que dan. Entonces, claro, si tú lo derivas a un terapeuta, al final también está ahorrando en el servicio público de salud, porque a lo mejor no necesita acudir al médico. Sí, exacto, totalmente, porque muchas veces en muchos ámbitos sanitarios pecamos en decir, no, ves al médico o ves, pero porque no hay que pagar o no sé si me explico, muchas veces se piensa así y no es lo correcto, como por ejemplo cuando hay que derivar a un psicólogo o cuando hay que derivar a otro tipo de perfil sanitario que sería mejor o más adaptado, porque pensamos que el paciente, como hay que pagar, va a decir que no, y a veces pues la gente tiene prioridades y prefiere gastarse el dinero en eso que, yo qué sé, en otra cosa, pero porque es salud y al final la gente elige lo que prefiere intervenir, se puede decir. Claro, y entonces tampoco no alargas tampoco la situación, porque si deriva al médico de atención primaria, que le dé la cita, se puede pasar una semana y entonces también lo que hay que buscar es la rapidez de atención. Y que a lo mejor en el punto en el que está no tiene la patología instaurada y entonces tú puedes prevenir. Desde la farmacia de terapia ocupacional se puede trabajar mucho la prevención. Decir, mi madre vive sola. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Decir, mira, pues vamos a adaptar el entorno, puedes poner esto y esto, antes para que no sufra una caída, que esa caída derive en una fractura de cadera, una fractura, y entonces lleguen momentos de dependencia, que al final eso supone un desgaste físico y cognitivo para la persona, para la familia y para el sistema sanitario. Totalmente. Entonces, claro, la farmacia puede derivar. Y en los niños exactamente lo mismo. Si tú le das autonomía, no va a ir cada semana o cada 2 semanas o cada mes. Es que mi hijo no come solo, no sé lo que le pasa. Entonces el terapeuta dice, puedo adaptar textura, puedo entrenar la alimentación, que no la nutrición. La nutrición la llevan los nutricionistas, pero nosotros el tema...
Y Claro. Natalia, antes estábamos hablando de la atención temprana. ¿Cómo Sí. podemos identificar los cuadros clínicos que son susceptibles de requerir la atención temprana? Es decir, o sea, ¿cómo podemos reducir el coste de respuesta para el niño y para la familia? El tema de atención temprana, creo que también, al igual que no sé qué terapia ocupacional, creo que también son uno de los grandes olvidados. Creo que se necesita, esto ya es a modo reivindicativo, creo que Muy necesitan bien. más profesionales. Sí, creo que necesitan más profesionales, que la gente conozca lo que es la atención temprana, porque la mayoría no lo conoce, y No, que la totalmente. atención temprana no solamente te va a trabajar al niño cuando tenga una enfermedad, que es lo que es lo que se piensa. Es que mi hijo ya por el problema en el parto, problema en el embarazo, entonces claro, ya lo pueden derivar del pediatra, lo deriva directamente del hospital, sino que se puede llevar a otros niños que no tengan una enfermedad, y que también los padres necesiten de esa consulta o necesiten de asesoramiento de atención temprana. Y en la farmacia la familia te lo va a decir. La familia te va a hacer consulta, te va a decir, mira, es que yo no sé por qué mi hijo no come, por qué mi hijo no controla no tiene control de cabeza, lo que a nivel cefálico, es que coge las cosas y no tiene destreza. Entonces, ahí ya la familia, normalmente, no todos los casos, pero la mayoría, sabe que algo está pasando o que algo necesita. Y entonces tú puedes derivar o al terapeuta ocupacional o a otro profesional, o derivar a atención temprana. Derivar al pediatra, y que el pediatra lo pueda derivar a la atención temprana. Pero es que la familia misma te va a plantear cuestiones, te va a plantear las dudas que tiene y los problemas que tiene. Sí, la verdad Porque es que a ya nosotros sea llegan y nos dudas- preguntan enseguida y nos cuentan y nos dicen, y muchas veces escuchando podemos derivar perfectamente. Claro, porque aparte los padres todos tenemos esa sensación de angustia de que si le pasa o no le pasa algo. Y entonces, claro, es lo que digo, el primer punto que tienes de referencia es la farmacia, ya sea porque va a por pañales, ya sea porque si no das lactancia materna, das lactancia mixta o das lactancia Sí, artificial, pero viene acude. el primer año de vida, la vacuna, el primer año de vida siempre vienen, pero casi semanal, por no decirte. Claro. Sí, todas cada las 15 semanas. días, Y se crea un vínculo de confianza Sí. al final, que vosotros ya vaya a ver directamente, sin que yo te dé unas pautas marcadas de decir, no, tienes que ver este rasgo en el niño para poder derivarlo. No, porque los padres mismos te lo van a plantear, Sí. las dudas que tiene. Entonces, decir, mira, pues puedes consultar, hay este servicio, puedes hablarlo con el pediatra, si no sabes que existe, está, y que se pueda derivar. Sí. Muy bien, perfecto, Natalia. A mí me ha quedado todo bastante claro. Por último, la última pregunta que vamos a realizar a todos los invitados en esta nueva temporada es ¿a qué recursos puede acceder el farmacéutico para formarse en esta dirección? Es decir, para poder apoyarse más en terapia ocupacional. Recomiéndanos libros, cursos, infografías, aplicaciones que podamos utilizar para ayudar a que vuestra labor pues, sea más conocida y sea más eficaz con los pacientes que tenemos. Yo voy a barrer para casa y voy a recomendar Muy bien. la formación y la información que ofrece el Colegio de Terapia Ocupacional, y ya no solamente a los profesionales que están obligados a colegiarse, sino que las familias, si tienen alguna duda, otros profesionales, para que también trabajemos en equipo, porque al final la salud se instaura cuando todos trabajamos a una, y si no trabajamos a una, entonces no te forman ni te informan. Entonces, si va a la página del colegio o al teléfono que tiene el colegio, te puedes informar de los cursos de formación, de la jornada del día 27 de octubre. Tendremos una jornada de terapia ocupacional en Cartagena, en el Rosario. Entonces, claro, está invitada la gente, yo no solamente a los profesionales, que es fundamental, profesionales sanitarios, sino padres, familiares, la población en general que quiera participar puede ir y conocer la terapia ocupacional. Y ya es importante también, ya no, aparte del colegio, las redes sociales, que son, a lo mejor tienen una parte negativa en algún aspecto, la parte positiva que tiene, que es verdad que son una ventana para conocer la terapia ocupacional. Por ejemplo, Celia Roldán, que es terapeuta ocupacional, mi mamá terapeuta aquí en Murcia también, que es terapia ocupacional Murcia, también tiene páginas que informan mucho sobre la terapia ocupacional, a lo mejor en este campo, en infantil, también otros que se dedican a salud mental.
Y lo que digo, las universidades, tanto la Universidad de Lorca como la Universidad como la UCAM, también tienen formación, y la Universidad del Mar tienen formación de terapia ocupacional, y también pueden facilitar a quien quiera conocer la terapia ocupacional, también le pueden informar a otros profesionales, a otros centros, y a la población en general también le pueden informar. Pero a mí lo principal es siempre ir a la fuente, que es el colegio. Genial, pues ya le pediré yo al Muy Colegio bien. de Farmacéuticos de Murcia que se siente con vosotros para darnos unas charlas, al menos. Eso es. Que haya un poquito ahí de fluidez entre equipos. Bueno, Es que pues yo si creo que es quieres, fundamental. Sí. Natalia, podemos darte ahora nuestra opinión sobre qué es para nosotros terapia ocupacional después de esta súper explicación que nos acabas de dar. Claro, eso es que, a ver la impresión que tenéis, si ha cambiado un poco, si no, si necesitáis conocer un poco más la terapia ocupacional, si os ha quedado claro o no. Y otro, yo dejo una ventana abierta que sería también farmacia, terapia ocupacional, prevención de la enfermedad. Muy bonito, me encanta. Pues sería Yo la fantástico. verdad es que me he aprendido, o sea, aunque ya tenía conocimiento de ello, pero como digo yo, siempre se aprende algo y he aprendido muchas otras aplicaciones que desconocía. Me ha gustado mucho el enfoque de pacientes o perfiles de pacientes en la farmacia y cuándo derivar, que quizás eso sí que es más, lo desconocía un poquito más en el sentido de la terapia ocupacional, lo veía más desde otro punto de vista, pero me ha gustado porque me ha hecho ver otras opciones y otras aplicaciones muchísimo, vamos, muy útiles para el paciente. Y yo valorar principalmente eso es una de las cosas que más me ha gustado. Y estoy de acuerdo con Irene. No te lo hemos dicho, Natalia, pero nosotros este programa en realidad empezamos haciéndolo para aprender nosotros, pero como aprendíamos tanto dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, a distribuirlo para que aprendan los demás también. Y desde luego yo cada programa aprendo un montón, y en este caso la actividad del terapeuta ocupacional, que abarca tantos ámbitos que yo desconocía. O sea, ya que estabais en muchos sitios, pero no en tantos, y no que podéis ser tan relevantes en todos los aspectos de la vida diaria de todos los pacientes que os puedan necesitar. Pues chicos, si queréis pasamos a algo un poquito pues con más diversión, ¿no? Vamos a jugar un poco. Vamos al juego de bulo o verdad. Vale, Natalia, te explico en 2 minutos. Vamos a hacer una afirmación y tú nos vas a decir si es bulo o verdad con una breve explicación. Muy rápido todo, ¿vale? Perfecto. Venga, empiezo yo. La terapia ocupacional no existe. Es un desconocimiento de la profesión. O sea, lo que existe es Falso. falsa. Que sí existimos. Terapia ocupacional sí existe. Claro, hombre, era un bulo, pero mucha gente siempre es como, madre mía, no saben ni lo que es. Desconocimiento es lo que digo, desconocimiento sí hay, solamente cuando ya te ha hecho falta, entonces cuando conoces la terapia ocupacional. Desconocimiento cada vez menos, pero sí que sigue habiendo. Totalmente, cada vez menos. Guillermo, ¿te toca? Siguiente, Natalia, los terapeutas ocupacionales solo trabajan con la tercera edad. No, Bulo rotundo. también. Trabajamos en todas las etapas de la vida, porque todos desde que nacemos tenemos actividades de la vida diaria y hasta que morimos tenemos actividades de la vida diaria. Nosotros solos o dependiendo de otra persona. Seguimos, Natalia, la última. La habilidad perdida o no desarrollada no se puede recuperar o aprender. Sí, se puede realizar y recuperar, siempre se puede recuperar a través de un tratamiento rehabilitador, y si no se recupera en su totalidad se puede adaptar y entonces la persona es completamente independiente y es funcional. Con lo que es bulo. Totalmente. Muy Espero que no he bien. dicho que no. Para dejarlo claro, no hayan O dudas. sea, podemos aprender de una forma nueva o distinta, ¿no? Hacer la misma actividad. Eso es. De forma Sí. diferente. Pues nada, Natalia, hemos llegado al final del programa y agradecerte muchísimo que hayas pues, querido participar para poder dar ese toque y ese conocimiento sobre la terapia ocupacional. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, que se me ha pasado rapidísimo y ya ha sido un placer, de verdad. Un placer, Natalia, de verdad. Bueno, recordaros que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes como @boticonsejo y @guillermoestrada. Recordad también que podéis mandar todas vuestras consultas, dudas,
que tengáis acerca del programa de hoy, de terapia ocupacional, y podemos mandárselas a Natalia. El audio no tiene que ser muy largo, de 1 o 2 minutos como mucho, y Natalia nos lo responderá y lo pondremos en otro programa distinto para que así tengáis la solución. Sí, con tu permiso, Natalia, igual te damos un poco más la lata las próximas Sí. semanas. Pero es por Yo el estoy bien dispuesta. social. Es por el bien social. Y sobre todo recordar que también somos @ladiferencia está en la dosis.